Estudio inductivo de Primera de Juan. Estudio de Primera de Juan. Utilizaremos el método inductivo de estudio bíblico, donde la Biblia es la única fuente de información. O sea, para estudiar Primera de Juan, vamos a ver es Primera de Juan. La oración debe ser nuestro punto principal en el estudio, para ser enseñados por Dios. Usaremos 4 documentos para el estudio. Los puedes descargar en la descripción de este video. El primero es Primera de Juan en la versión Reina Valera de 1960. Lo puedes bajar de ahí y no tienes que marcar tu Biblia. Luego está la hoja de observación. ¿Qué ver en Primera de Juan? Porque podemos estudiar Primera de Juan y nos pasamos por alto los puntos principales. Y esta hoja nos ayuda a ver los puntos específicos de por qué Juan escribió esta carta. Luego veremos Juan por capítulos, titulando los capítulos y viendo las ideas de cada uno de ellos. Y después un documento del gnosticismo. Primera de Juan se escribió para refutar la ideología del gnosticismo en esa época. Y entonces hay que considerar de qué trata esta falsa enseñanza y cuáles son sus puntos clave, porque Primera de Juan los está contradiciendo. Los pasos para el estudio. Si quieres interpretar con precisión algún pasaje de las Escrituras, tienes que hacerlo siempre a la luz de su contexto. Es decir, de lo que va con el texto, lo que está ahí escrito. En cuestiones de interpretación, el contexto siempre rige. Se basa en el contexto la interpretación. Se puede discernir el contexto de un pasaje identificando el propósito del autor al escribir. Lo que el autor quiere decir lo dice a la luz de tal propósito. Entonces nuestro trabajo es identificar el propósito del autor al escribir. En esta carta en particular, el autor nos da a conocer su propósito en 7 versículos distintos. Todos estos versículos, Juan dice por qué le está escribiendo. Más tarde, en 5:13, termina resumiendo su propósito al escribir esta carta. Lo deja bien claro aquí. Luego, lee estos versículos y bajo el título Os escribo en la hoja de observación de Primera de Juan, anota las razones que lo motivaron a escribir. Lee luego Primera de Juan 5:13 y anota su propósito en la hoja de capítulos de Primera de Juan. O sea, 2 hojas, las hojas de capítulo y la hoja de observación. Vamos a ver un poquito la hoja de observación. Esta es la hoja de observación de Primera de Juan. Aquí están los versículos que dice por qué él está escribiendo. Y repite esta palabra, os escribo. Y entonces él define aquí por qué lo está escribiendo. Entonces nosotros leemos los versículos y decimos qué dice el versículo de por qué os escribe él. Todo esto que están aquí. Luego, esta hoja, la hoja de capítulos. Esta es la hoja de los capítulos. Leemos 5:13 y escribimos aquí el propósito de por qué Juan escribió Primera de Juan. Estos son los capítulos de Primera de Juan, son 5. Dependiendo de los títulos que les des, porque al ponerle título estamos interpretando y estamos observando el libro. Entonces hay, por ejemplo, capítulos que resaltan una misma idea y entonces son las divisiones de secciones. Ponemos los capítulos que resaltan una sola idea, lo dividimos y le ponemos el título. Esto es para mantenernos en la inspiración que tenía Juan al escribir. Luego, una de las principales herejías de la iglesia que debió enfrentar fue el gnosticismo. Y aunque en los tiempos de Juan esa herejía aún no había florecido, ya había sembrado la semilla. Y entonces, eso es una de las razones por qué Juan está escribiendo Primera de Juan. Hay que entender lo que era el gnosticismo para captar por qué Juan se concentró en las verdades que expuso en su carta, porque quería refutar esto del gnosticismo. Por eso, antes de seguir adelante, lee acerca del gnosticismo. Está en la descripción de este video. ¿Qué es el gnosticismo? Esa es filosofía. Y así nos vamos a dar cuenta, al ver qué es, nos vamos a dar cuenta por qué está escribiendo Juan, para refutar lo que ellos enseñan.
Ahora lee la carta capítulo por capítulo y observa el texto haciendo lo siguiente. Bueno, es hacerlo capítulo por capítulo. Acuérdate, hay muchas cosas que vamos a hacer porque no estamos leyendo solamente Primera de Juan o un estudio superficial, estamos escudriñando el libro. Luego, al leerlo capítulo por capítulo, marcamos de manera distintiva en el texto todas las palabras clave, junto con sus sinónimos y formas pronominales. Palabras claves son las que Juan repite. Por eso que son clave, porque tiene que haber una razón por qué Juan está repitiendo esas palabras. Y las que están repetidas en la Reina Valera de 60 son comunión, permanecer, pecado, conocer junto con saber, estaban juntas, amor, nacido de Dios, luz, verdad, verdadero, estaban juntas, escribir, escrito, va juntas, diablo y maligno van juntas. Estas son las palabras que Juan repite. Una vez que hayas marcado esas palabras, anota bajo el título de palabras clave de Primera de Juan en la hoja de observación de Primera de Juan el número de veces que se emplea cada palabra en cada capítulo. Haz la suma correspondiente para ver cuántas veces se emplea cada palabra en la carta. Este ejercicio te ayudará a resumir los temas principales de Primera de Juan. Vamos a dar cuenta perfectamente cuál es su propósito. Ahora, en la hoja de observación, anotando las palabras clave. Aquí está la hoja de observación y estas son las palabras claves repetidas en Primera de Juan. Todas estas palabras. Entonces estos son los capítulos. Uno lo que tiene que poner es cuántas veces repite comunión en el primer capítulo, permanecer en el primer capítulo y decir capítulo por capítulo. Y aquí va el total, todas las veces que se repiten todas estas palabras. Esto nos da una idea clara del propósito y interpretar el libro como debe ser correctamente. Luego, está también el ejercicio de resumir los temas principales de Primera de Juan. Ok, vamos entonces al segundo paso. Juan recurre a varios contrastes para recalcar lo que quiere decir. Luz, tinieblas, hijos de Dios, o sea, cosas contrarias. Luz, entonces lo contrario es tiniebla. Hijo de Dios, hijo del diablo. Entonces esos son los contrastes, los repite él. Presta atención a esos contrastes y apunta en el margen del texto bíblico lo que enseñan. Ok, volviendo un poquito, vamos a ver eso, ¿no? Pero volviendo un poquito aquí. Dice, una vez que hayas marcado las palabras, anota bajo el título de palabras todas las palabras clave. Y entonces, para marcar de las palabras, lo vamos a hacer aquí. Este es lo que vas a bajar, Primera de Juan, en la Reina Valera de 60. Entonces, ¿cómo puedes marcar las palabras? Una de las formas de marcarlas es poniendo colores. Y sigue la palabra con el mismo color. Otra forma de marcarla es poniéndole un símbolo. Una de las dos formas, o colores o símbolos, o símbolos con colores. Y entonces repites la palabra todo el tiempo por todo el libro. Es algo como así, mira esto. Es algo así. Escribo, entonces la anoto de la misma manera, conocer, y lo anoto de la misma manera. Y entonces aquí, ¿qué hago? Digo el versículo y ¿qué dice acerca de escribir? Por lo menos aquí, os escribo a vosotros hijos. ¿Qué dice de escribir? Que escribe a hijos, a padres, a jóvenes, a hijitos, a padres, a jóvenes. Hay que resumir, no hay que repetir todo el versículo, sino resumir qué dice de cada palabra. Y así uno se va por todo el libro, entendiendo, descubriendo, manteniéndonos en la inspiración que tenía Juan para escribir esa carta. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Todo esto aquí, tranquilo. Y después de hacer esto, tú vas a tener un conocimiento bien claro en tu mente de qué es lo que está hablando Primera de Juan. Y lo vas a memorizar de paso. Luego, cuando termines de observar cada capítulo, haz lo siguiente. Anota en el margen las verdades aprendidas de cada una de las palabras clave. Ok, eso es lo que vimos aquí. Cada una de las palabras clave, las verdades aprendidas, lo que dice, como Juan usa cada palabra clave. Luego, ya que se escribió Juan para que sepáis, resalta el uso repetido del verbo saber a lo largo de la carta y anota bajo los títulos de las columnas
qué puedo saber y cómo puedo saberlo, en la hoja de observación todo lo que aprenda del texto bíblico. Al hacer esta lista, presta atención a los asuntos tratados por Juan en relación con la conducta errónea o en una fe equivocada. Ok, esto es muy interesante esto, mira, para que sepáis, eso se repite en el libro. Entonces en la hoja de observación, en la hoja de observación está donde marcar eso para saber. Entonces vamos a la hoja de observación. Está la hoja de observación. Entonces, ¿qué debo saber? ¿Qué puedo saber? ¿Cómo puedo saberlo? Por eso se repite en el libro. Está muy ordenado, perfectamente ordenado. Te habla de qué puedo saber y el cómo puedo saberlo. Entonces, darnos cuenta de eso y anotarlo aquí en la hoja de observación. Luego llevo una lista de todo lo que aprendas en esta carta acerca de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Anótalo en el margen. ¿Cuál margen? El margen este de aquí, junto con las palabras clave, y entonces dejas una sección para marcar cosas así como esta, que dice acerca de Dios y todo eso. Esto parece mucho trabajo, pero con el tiempo, tranquilo, tú te haces tu tiempo y tranquilo empiezas a disfrutar de esto. Y acuérdate que orando, siempre orando, vas a empezar a estudiar y lo que haces es orar para que Dios te ayude y te anime a seguir en esto. Un poquito más y terminamos el estudio. Ahora, anota los temas de los capítulos en capítulos de Juan. Ese ya lo vimos aquí, los capítulos de Juan. Anota los temas que habla cada capítulo. La aplicación de Primera de Juan está en un link en la descripción de este video. Ya con esto terminas el estudio y vamos a la parte más importante, que es la aplicación de Primera de Juan. Está en el link del estudio. Has terminado Primera de Juan. Tú mismo lo estudiaste, es parte de ti. Ahora queda vivir lo que Dios nos ha estado diciendo y compartir estas verdades con otras personas. En la descripción de este video también están los pasos del estudio. No tienes que estar viendo el video a cada rato para ver qué paso sigue, sino ahí están en la descripción del video los pasos del estudio. Y gracias por haber estudiado junto con nosotros.